Las buenas noticias de Jesús, alcanzando al mundo para Jesucristo. Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en su programa, Las buenas noticias de Jesús. Les habla, como siempre, su hermano y amigo Miki Rivera, dándole la bienvenida a todos, no importando desde dónde nos están sintonizando. Es un privilegio que Dios nos da y estamos muy contentos por el mismo. Así que le invitamos para que esté con nosotros. Estamos hablando acerca de la apologética cristiana. Durante las 3 pasadas veces que nos reunimos, estuvimos hablando sobre el significado de la apologética cristiana. Luego, la segunda vez que nos reunimos, estuvimos hablando acerca de las razones para hacer apologética. Y la última vez estuvimos entonces hablando acerca de la existencia de Dios, contestando algunas preguntas como ¿existe Dios? Y si Dios existe, ¿por qué existe el mal en el mundo? En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la Biblia como palabra infalible de Dios. Queremos contestarnos algunas preguntas. ¿Tiene la Biblia errores? ¿Contiene la Biblia errores? ¿Fue realmente la Biblia inspirada por Dios? Si la Biblia contiene muchos libros, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Esta y otras preguntas más estaremos contestándonos bajo el tema la Biblia, palabra infalible de Dios. Así que comencemos inmediatamente con esta presentación. Y lo primero que queremos mencionar es que la Biblia es la autoridad suprema, que la Biblia juzga toda otra autoridad. No hay otro libro por encima de la Biblia, y eso es bien sencillo, porque si hubiera algún otro libro por encima de la Biblia, entonces la Biblia no tendría la suprema autoridad. Habrían otros libros que estarían juzgando esa autoridad, y por lo tanto, como no lo hay, pues partimos de esa premisa que no hay ningún otro libro por encima del mismo. Y en base a eso, pues vamos a hablar acerca de algunos versos que nos van a hablar acerca de esa autoridad. Primero de ellos se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 11, y dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Lo primero que Dios establece es que la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Son preceptos de Dios que han sido escritos por el hombre. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, para que queden para la posteridad y que puedan ser revisados continuamente. Eh, Dice que esa palabra de Dios no vuelve a él vacía, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La Biblia tiene el propósito de revelar a Dios, y ese es el propósito para el cual Dios la envía. De manera que podemos tener claro y podemos entender de una manera absoluta de que la Biblia es la palabra de Dios. En el verso 4 de Mateo 4 dice: pero Jesús le respondió: escrito está. O sea, Dios nos ha dejado la palabra por escrito para que nosotros podamos conocerle mejor, para que nosotros podamos entender eh, de qué se trata este Dios, qué cosas son las que Él desea que nosotros hagamos. Y lo primero que Él desea que nosotros hagamos es que les conozcamos. Por lo tanto, Él dice en ese verso: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dios desea que nosotros podamos entenderle a Él, conocerle a Él,
Y esta palabra perfecta, esta palabra de autoridad suprema, sale de su boca y nos permite a nosotros poder conocerle y poder tener una relación con él, una relación íntima. Así que esto es algo que es muy importante y que lo tenemos que tener en consideración. ¿Qué más dice la Biblia acerca de ella misma? En el Salmo 19, los versos del 7 al 9, dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. De manera que volvemos a enfatizar nuevamente la autoridad suprema de la Escritura. La Escritura es la autoridad suprema. La Biblia juzga toda otra autoridad. Todas las demás autoridades del mundo tienen que someterse a la autoridad de la Biblia. Y recuerden que dentro de lo que estamos presentando, bajo la temática de la apologética, estamos hablando acerca del enfoque presuposicionalista, para dejar establecido que la Biblia es la autoridad suprema. Este enfoque va a tomar la revelación bíblica como la mayor autoridad. Y en base a eso, entendiendo nosotros que no hay otra autoridad, dejamos establecido aquí entonces que la Biblia es la autoridad suprema. ¿Cuál es algún otro prefecto en relación con la Biblia como la autoridad infalible de Dios? Porque la Biblia es la autorrevelación de Dios. Su palabra es la base de todo conocimiento de Dios. Es a través de la palabra, es a través de la Biblia que nosotros conocemos a Dios. Dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fíjense lo que dice al principio ese verso, que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia nace del corazón de Dios para dejarla plasmada para que nosotros podamos conocerla. Es inspirada por Él. Él inspiró a diferentes personas, utilizó a los humanos, sobre 40 autores, para que dejaran plasmado a través de la inspiración de su Espíritu Santo lo que Él quería dejar establecido para que el hombre le conociera, que Él es un Dios bueno, que es un Dios perdonador, que es un Dios misericordioso. Y por eso cuando estudiamos el propósito de la Biblia y el tema central de la Biblia, vamos a ver que está basado en la revelación de Jesucristo como el Salvador del mundo, para que la humanidad entienda que Dios le ama y que desea salvarle y perdonar su pecado. Por eso la propia palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera de conocer acerca de Jesús es leyendo la Biblia, es yendo al libro sagrado para que nosotros podamos entender y conocer cuáles son los requisitos para tener una comunión con Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que lo que nos deja establecido aquí este verso es que la Biblia se revela como un libro, valga la redundancia, que va a manifestar a Dios en sus páginas.
y que la propia Biblia tiene una autorrevelación de la enseñanza y la profecía que Dios ha dejado establecido para la humanidad. Y si usted lee la Biblia, usted va a entender que Dios nos va a hablar acerca de los tiempos que Él tiene para la humanidad y va a revelarse a tu vida. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea que la Biblia en este verso nos está diciendo que a través de los tiempos, en la revelación progresiva de Dios, en los postreros tiempos, habló por medio de los profetas, puso la palabra de Dios en la boca de estos hombres, profetas, que fueron llamados por él. Pero en este último tiempo ahora nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por medio de quien también hizo el universo. O sea, cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar que la revelación de Dios a través de Jesucristo es una autorrevelación. Como hablábamos la semana pasada, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Dios desea revelarse a la humanidad, envía a su Hijo a la tierra para que manifieste todas esas cualidades y todos esos atributos que tiene Dios. Y por eso es que vemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Así que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos viendo cómo Dios se revela a la humanidad. Pero también la Biblia podemos decir que es la palabra infalible de Dios cuando estudiamos su consistencia y su unidad interna. La Biblia fue escrita por más de 40 autores sobre más de 1500 años, pero tiene un solo mensaje: que Jesucristo es el Salvador del mundo y que Él vino a presentarle al mundo cómo Él es y cómo Él desea que nosotros vivamos para Él a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Derrama su sangre y desea que nosotros le sirvamos. Juan capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. O sea, la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos va a dar a nosotros el camino verdadero para llegar al Padre. El propio Jesús, allí en Juan capítulo 14, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa consistencia y unidad interna dentro de la Biblia, de que la salvación es exclusiva a través de Jesucristo, la podemos ver en cada una de sus páginas. Y por eso es bien importante que nosotros podamos leer para poder entender el plan divino de Dios. En Lucas capítulo 24, verso 27, camino, cuando Jesús va con los caminantes a Emaús, dice que comenzó por Moisés y por todos los profetas y le interpretó en toda la escritura lo que de él decía. O sea, Jesús se dio a la tarea de hablar a estos hombres acerca de lo que Moisés había dicho ya en la Biblia y que todos los profetas habían dicho ya en la Biblia acerca de él. De manera que la consistencia, repito una vez más, y la unidad interna de la Biblia nos van a llevar a nosotros a conocer y a entender el camino que Él nos ha dejado para llegar a Jesucristo y para poder conocerle de una manera mucho más
clara y precisa. ¿Cuál es otra de las pruebas que nos va a hablar a nosotros acerca de que la Biblia es la palabra infalible de Dios? La evidencia externa, la historia y la profecía de la Biblia y la arqueología y las profecías cumplidas confirman la veracidad de la Biblia. En Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: acuérdate de las cosas anteriores desde tiempo antiguo, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde tiempo antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. El único que puede hablar con autoridad y decir lo que va a acontecer desde el principio y al futuro es nuestro Dios, y Él ha dejado plasmado a través del cumplimiento de las profecías cosas que Él había dicho antes de acontecer, que la Biblia es veraz y que la Biblia es verdadero. Por eso en Mateo capítulo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Hechos capítulo 17, verso 31 dice: porque ha fijado un día en el cual juzgará el mundo con justicia por el varón a quien designó, o sea, a Cristo. Él designó a Cristo para que juzgue al mundo, de lo cual dio fe ante todos al resucitarlo de los muertos. Cuando Dios resucita a Cristo de entre los muertos, ese milagro poderoso de la resurrección, Él allí da fe a todo el mundo de que Él tiene el poder para juzgar al mundo también. Y eso lo hemos visto cumplido a través de diferentes eventos históricos que han acontecido y a través de diferentes hallazgos que han acontecido que nos confirman la veracidad de la Biblia. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, algunos argumentos desde el punto de vista del enfoque evidencialista de la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es un libro históricamente confiable y digno de crédito. Es un libro en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza porque tiene todo el crédito en el mundo para así hacerlo. Y les voy a mencionar algunas pruebas evidencialistas que nos van a dar a nosotros la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Uno de ellos es la prueba bibliográfica. Y este criterio de la prueba bibliográfica evalúa la cantidad, la calidad y la antigüedad de los manuscritos disponibles de un documento antiguo para determinar su fidelidad al original. En este caso, la Biblia tiene el Nuevo Testamento tiene más de 5.900 manuscritos acerca de él. Cuando nosotros comparamos con el libro más cercano y vemos la cantidad de manuscritos de ese libro, vamos a ver que la diferencia es abarcadora. La Ilíada de Homero tiene 643 manuscritos. El Nuevo Testamento tiene más de 5.900 manuscritos, o sea que no hay comparación. Se ha mencionado que si se perdieran todos los manuscritos que existen acerca de la Biblia, pueden ser reconstruidos a través de los otros libros que se han escrito acerca de la propia Biblia. De manera que esa es una de las pruebas evidencialistas de que la Biblia es un documento real de Dios. Otra de las cosas que nos van a dar a nosotros indicios de que históricamente la Biblia es un libro confiable y digno de crédito es el intervalo temporal, que no es otra cosa que el tiempo transcurrido entre los hechos
mencionados en el libro y el primer manuscrito. En este caso, un fragmento del libro de Juan fue escrito 50 años entre los hechos que narra y el documento más antiguo que tenemos. Otros documentos, por ejemplo, que podemos mencionar bajo esta premisa es la Ilíada, que tiene más de 400 años, y Platón, que tiene más de 1300 años. Mientras que las bibliografías de Jesús, los evangelios, fueron escritos unos 20 o 30 años después de los acontecimientos, y Alejandro Magno 400 años después de su muerte. O sea, esto es bien importante porque mientras más tiempo transcurre después de los hechos originales para escribir los manuscritos, más difícil es coleccionar la verdad. Pero la Biblia es un libro que está probado, que es confiable, que es histórico y que es digno de todo crédito, porque partiendo de ese documento tenemos suficiente evidencia para creer con confianza que Jesucristo es un personaje histórico, y de eso vamos a estar hablando en unas próximas ocasiones, que afirmó ser el Hijo de Dios, proporcionando evidencias adecuadas para sostener este alegato, siendo la mayor de esas evidencias su resurrección, que Jesucristo como Hijo de Dios es una autoridad completa, y que Jesucristo enseñó que la Biblia es la palabra de Dios. Así que cuando tomamos en consideración todos estos elementos, que los estoy utilizando de una conferencia apologética que dio el pastor Manauri Chávez, podemos entonces concluir que realmente la Biblia es un documento que la evidencia externa, la historia, las profecías cumplidas, la arqueología nos confirman la veracidad de la Biblia. Así que no hay duda de que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Continuamos, y cuando entonces analizamos, seguimos analizando la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia también es el fundamento de vida y de conocimiento, y que sin la verdad revelada por Dios no hay fundamento para la razón, la ciencia o la ética. La Biblia es el libro que tiene la vara más alta de ética, y los fundamentos que están presentados en la Biblia son supremos, están más altos que cualquier ética del mundo, y por eso nosotros podemos entender que la Biblia es la palabra de Dios. En Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando vamos a los libros de al libro de Proverbios, nosotros nos vamos a dar cuenta que el principio establecido allí en el libro de Proverbios es que la verdadera sabiduría es la que pone el temor de Dios primero. Y cuando tenemos temor de Dios y tenemos una relación con Dios, entonces Dios nos hace sabios, porque vamos a conocer la Biblia y vamos a tener una ética alta, vamos a tener una razón de ser en nuestra vida, con unos principios sanos y verdaderos, que podemos ser hombres y mujeres de bien en esta sociedad en la que estamos viviendo. De manera que cuando nosotros vemos todo esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la Biblia es la poderosa palabra del Señor. En Juan capítulo 20, versos 31, dice que: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia. La Biblia no es un libro de poesía, aunque tiene poesía. La Biblia no es un libro de cántico, aunque tiene cántico. La Biblia es un libro que presenta a Jesucristo para que el hombre pueda conocerle
y para que pueda tener una relación con Dios. Y eso es lo que se presenta en la Biblia, es la vara más alta de la ética que puede presentar, porque cuando usted tiene a Jesucristo, realmente usted va a poder vivir una vida agradable a Dios. Y por último, en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la Biblia es la que nos puede alumbrar a nosotros la vida para llevar una vida, valga la redundancia, que sea agradable a Dios. Así que vamos entonces a resumir lo que hemos mencionado en esta presentación. Número 1, la Biblia es la palabra infalible de Dios, porque la Biblia es la autoridad suprema. No hay otra autoridad por encima de la autoridad de la Biblia. Número 2, la Biblia es la revelación divina. La Biblia es un libro que nos va a revelar a Dios. La Biblia es un libro que nos va a manifestar a Cristo como la revelación de Dios. Cuando leemos la palabra, podemos conocer a Dios de una manera clara y de una manera precisa para saber así cuál es su voluntad. Este libro también es un libro que tiene unidad interna y perfecta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver que a través de la revelación progresiva de la Biblia, Jesucristo es presentado para que nosotros podamos entender realmente lo que Dios quiere para nosotros. Fíjense ustedes que en Génesis Adán comete pecado y ese pecado aleja al hombre de Dios, pero desde entonces Dios comienza trazando un plan para revelarse progresivamente y culminar su revelación con Jesucristo para que ese pecado sea limpiado de la vida del hombre y el hombre pueda tener nuevamente una comunión con Dios. Número 4, la Biblia es confirmada por la historia y la profecía. Las pruebas evidenciales de la Biblia, por ejemplo, en el 1947, en las cuevas cerca del Mar Muerto, allí en Qumrán, se rescataron un sinnúmero de manuscritos que también nos da una evidencia histórica, es una de muchas, acerca de la realidad de la Biblia. Y los cumplimientos de la profecía, por ejemplo, podemos hablar acerca del cumplimiento de todas las profecías que habla Isaías acerca de Jesucristo, su nacimiento virginal. Podemos ver todos los profetas que hablaron de Jesucristo, lugares exactos donde iban a ser, y todas las demás profecías nos dan a nosotros evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Y por último, la Biblia es el fundamento absoluto para la vida y el conocimiento. Cuando estamos en un mundo que no tiene fundamento, que no tiene ética, que el conocimiento acerca de Dios cada día es menos y menos y menos por el hecho de que el hombre se ha vuelto necio y que no ha querido aceptar la revelación de la Biblia como la palabra de Dios, pues tenemos un libro en el cual podemos confiar y tenemos un libro en el cual nosotros podemos estar absolutamente seguros que nos va a revelar y a manifestar a Dios. Así que he tratado de presentarte algunos preceptos bíblicos, porque recuerda que estamos hablando desde el punto de vista presuposicionalista, para que la propia Biblia, en la cual creemos de todo corazón que es palabra de Dios, nos hable acerca de los fundamentos de la fe, nos diga lo que creemos, por qué lo creemos. Y en este caso hemos visto que la Biblia nos habla acerca de la infalibilidad de ella, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia tiene un tema central que es Jesucristo, y que la Biblia nos dice a nosotros cómo debemos de vivir y cómo podemos vivir con Dios y tener una relación con Él. Así que espero que esto te haya abierto el apetito para que puedas conocer un poquito más acerca
de nuestro Señor Jesucristo y de Él, y que si no le conoces, le aceptes y le des tu corazón. Así que vamos a tener una palabra de oración. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu Biblia, por tu revelación, porque ella es la verdad y nos dice quién eres, cómo eres y qué deseas de nosotros. Y te pedimos que tu Biblia, tu palabra, tu verdad siga siendo revelada a aquellos que no la tienen, Señor, y que tú te glorifiques en cada ser humano que escuche este programa para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una vez más, le ha hablado su hermano y amigo Mickey Rivera, habiéndole presentado su programa, Las Buenas Noticias de Jesús, esperando que usted nos sintonice por todas las plataformas en las cuales nos puede ver y nos puede escuchar, y también que pueda estar orando con nosotros para que Dios sea glorificado en unos próximos programas. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.